Cuando dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no quiere decir que los apóstoles habían inventado una doctrina en particular, ¿verdad? Y ahí es donde caemos muchas veces en errores. No, la doctrina de los apóstoles se refiere a la palabra de Dios. Los apóstoles estaban siguiendo lo que decía la Escritura. Los apóstoles estaban diciendo lo que decía el Señor Jesús que debíamos de hacer. Ellos tenían muy en clara todos los conceptos, todas las prioridades que Jesucristo había puesto, hermanos, delante. Y eso era lo que estaban enseñando. La enseñanza era bíblica. Una iglesia, hermanos, que no enseña la palabra de Dios, sino otro tipo de cosas, es una iglesia que va hacia un camino de muerte. Usted tiene que darse cuenta que cuando usted se sienta ahí y la persona que se para en el púlpito viene a hablar, tiene que ser lo que está en la Escritura. Tiene que ser lo que está escrito en la Biblia. No deben de ser conceptos que yo me he inventado. Y que porque ahora yo soy un iluminado de Dios, ¿verdad? El Señor me ha dicho que vacíen todo lo que tienen en los bolsillos y me lo vienen a poner ahí, porque ese es para el pastor, ¿ok? Imagínense que yo saliera con una cosa de esas. Esa es una doctrina muy particular. La palabra de Dios no dice nada de eso. Entonces, mire, ellos estaban enfocados en lo que era verdadero, en lo que era real. La doctrina de los apóstoles no es nada extraño. Estamos hablando de la palabra de Dios. La Biblia que está revelando vida, esperanza, fe, amor, salvación y muchas otras cosas esenciales para poder vivir adecuadamente en este mundo. Mire, la Biblia nos enseña a nosotros a cómo comportarnos allá afuera. Usted puede decidir comportarse según, como dice la palabra, o como le enseña el mundo, ¿verdad? Como le enseña el mundo es muy fácil, porque todo el mundo hace lo que el mundo ve. Eso es cierto, ¿verdad? Sí es muy fácil ser enojado, ¿verdad? Y andar con la cara de empurrado todo el día. Y hay gente que así es, ¿verdad? Y con eso demuestran personalidad y carácter. Ah, no, mira, qué carácter más fuerte. No, es un carácter débil, ¿verdad? Porque está escondiendo su verdadera personalidad bajo esa máscara. Pero sí es difícil, mire, moverse en el mundo bajo los patrones de la palabra. Eso es difícil. ¿Por qué? Porque es algo que usted tiene que aprender. Nosotros no nacimos aprendidos de esto, sino que nos enseñan otras cosas, lamentablemente. Entonces, mire, es muy importante la enseñanza de la palabra de Dios. El Señor va a bendecir una congregación, hermanos, que en donde se enseñe la palabra de Dios. También va a bendecirlo a usted cuando usted agarra la Biblia y comienza a leerla, pero a leerla de verdad, ¿verdad? No que agarre la Biblia y comienza a cabecear, le sirve como somnífero muchas veces. Ah, me voy a dormir, voy a empezar a leer la Biblia. No, es para que usted se pueda nutrir, para que usted pueda agarrar de ahí algo, perdón, y llevarlo a la vida normal. Algo también muy importante, le daban honor, hermanos, a los líderes. O sea, le daban honor a aquel que oficiaba la labor de maestro, ya sea el pastor, ya sea los líderes de la escuela dominical, etcétera, etcétera. Todo aquel que enseñaba la palabra, pues era tenido en gran honor y absorbían el contenido de sus enseñanzas. Y no para ser cabezones, ¿verdad? Porque algunos se nutren y parece que anduvieran la cabeza de Jack in the Box, ¿verdad? Y ya ni pueden con ella. Pero no es para eso, hermanos. Usted va a aprender la palabra para, mire,
ponerla a la práctica y también enseñarle a otros. Esa es la idea. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Usted puede decir, ¿cómo conozco de la palabra? Sí, pero si no la lleva a la práctica, la palabra de Dios dice que es muerta en sí misma. Santiago 1:22 sigue hablando de esto, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sigue machacando este concepto de la palabra. No tan solo ser oidores de la palabra, sino hacedores. Mire, Dios puede bendecir a las personas, pero si usted tiene un espíritu en el cual usted se deja enseñar. Hay personas que no se dejan enseñar. Hay personas que usted les está explicando algo, pero mire, no puede usted explicar porque el concepto que ellos tienen es más fuerte. Él dice, no, no es así. No. Y qué feo es eso, ¿no es cierto? Estar peleando con alguien que como que le pone un escudo cada vez que usted le dice algo, ¡fum!, ¿verdad? Y ¡fum!, se está defendiendo. No son personas con un espíritu enseñable. Usted tiene que tener esa manera, ¿verdad?, en la cual absorber todo lo que su maestro, su mentor, el pastor, el predicador le está diciendo, que entre, ¿verdad? Así que mire, esto es algo muy importante, la palabra de Dios, la enseñanza. También hay algo importante en medio de esa enseñanza en el versículo 42, solo leímos la primera parte, cuando dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero en medio de eso también hay otra cosa, dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Mire, es muy importante el hecho de interrelacionarnos los unos con los otros como familia de Cristo que somos. No somos hermanitos por una moda, ¿verdad? No, si en la iglesia evangélica todos se dicen hermano, hermano aquí, hermana allá. Y no es por moda que lo hacemos, sino que tenemos el mismo Padre Celestial que es el común denominador en nosotros, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo es mi papá y también es el papá de mi esposa. Por lo tanto, ella es mi hermanita. Lo mismo sucede con el hermano Jorge. Por eso somos hermanos, ¿verdad? Y con todos los que estamos aquí, somos una familia, hermanos. Y como familia tenemos que interrelacionarnos. Tenemos que llegar a conocernos. Tenemos que llegar a amarnos. Tenemos que llegar a soportarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque algunos no somos tan agradables, ¿verdad? De naturaleza, pues algunos somos un poquito desagradables, por así decirlo. Pero el Señor quiere que convivamos, hermano. Yo no creo en aquellas personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia, pero veo el mensaje todos los domingos desde internet. No sé cómo va a saludar al hermano Jorge. No sé. A menos que se meta al televisor, vea, y toque un tubo ahí. ¿Qué tal? Y siente el calor del hermano cuando le agarre la corriente. No se puede, hermano. Eso es algo imposible. Por eso Dios ha constituido las iglesias para que podamos desarrollar el compañerismo, hermanos. La enseñanza está entrelazada con el compañerismo. Y el compañerismo en la iglesia primitiva, mire, era un principio. Ahí estaba. Todos, dice que comían juntos, perseveraban juntos, aprendían la palabra de Dios. Una iglesia solo experimenta el compañerismo auténtico cuando se hace hincapié
en la enseñanza de la palabra del Señor, la palabra de Dios. Así que mire, la enseñanza y el compañerismo van juntos, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual queremos aquí en la iglesia tener más servicios, hermanos. Estamos abriendo este servicio del día viernes precisamente por eso, ¿verdad? Para enseñar la palabra, para que podamos compartir, porque aquí usted no me puede preguntar, porque es una predicación. Entonces usted está sentado y dice, pero yo quisiera preguntarle esto al pastor, ¿verdad? A lo mejor se le ha ocurrido de repente y dice, no, pero ahí yo tengo una pregunta. Entonces los estudios están diseñados para eso. Usted viene y hay una interrelación entre maestro y alumno. Hay una interrelación entre el que está dando el estudio y la persona que está sentada. Mire, yo eso no lo entiendo, mejor explíqueme. Y con mucho gusto se lo explicamos. Esa es la razón. Y para que tengamos también un compañerismo, para que podamos llegar a conocernos más. Amén. Ese es el primer esfuerzo que estamos haciendo como iglesia. Queremos hacer más, hermanos. Por ahí estaba la idea de poder enseñar el libro de Apocalipsis completo, de versículo por versículo, de principio a fin. Algunos le tienen miedo a Apocalipsis y dicen, yo no leo Apocalipsis. ¿Por qué? Porque no, la gente piensa que se va a morir cuando lea Apocalipsis, y no. Mire, el mismo libro de Apocalipsis dice que hay una bendición especial para aquel que lee los eventos de esa profecía. O sea, bienaventurado, dichoso aquel que lee. Así que también en el futuro vamos a tener un estudio del libro de Apocalipsis. No solamente la enseñanza y el compañerismo, también hay otra palabra clave, hermanos, y se trata de la adoración. Esa es otra cosa importante. Y mire, la adoración no es el momento en el cual aquí cantamos las alabanzas y estamos adorando al Señor. Esa es una parte mínima de lo que es la adoración. La adoración es un estilo de vida. Es un estilo de vida que usted está propuesto a vivir prácticamente. Usted va a vivir adorando a Dios todo el tiempo. ¿Cómo lo va a hacer? Con lo que usted hace, con lo que usted dice, con las relaciones que usted tiene, cómo se comporta en su trabajo, cómo se comporta en casa, cómo trata a sus hijos, cómo trata a su marido, cómo trata al vecino o a la vecina chambrosa. Todo ese tipo de cosas, mire, es un estilo de vida, la adoración. La iglesia primitiva se dedicó de forma absoluta a estas prioridades. No solamente la adoración, sino también la oración y el partimiento del pan, y en las oraciones decía tanto públicas como privadas. Ellos estaban dando un testimonio hacia los demás, un testimonio público a los no cristianos y a los cristianos también. Estaban diciendo, mire, esta es la vida que nosotros vivimos. Este es el estilo de vida que estamos proponiendo para ustedes. Y si nos miran a nosotros que estamos bendecidos, los demás van a querer vivir ese estilo de vida, ¿sí o no? Mira, dame la fórmula, hombre. Yo los veo que ustedes, híjole, que carro nuevo, que esto aquí, que esto allá. Porque, mire, el Señor va cambiando las vidas de cada uno y nos va haciendo diferentes a cada instante.